El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra, donde estaremos a la luz de la palabra haciendo análisis de las situaciones sociales y nuestro comportamiento. Y en estos tiempos ha estado muy en boga el ataque a la conciencia por motivos político-partidistas. Por eso queremos compartir un programa que hemos titulado ¿Tu buena conciencia o la voluntad de Dios? No te vayas, continuamos en breve. Bien, como te había dicho recientemente, hemos visto en el proceso político partidista, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, un cuestionamiento a la conciencia cristiana por la forma en que se ha votado. Eso a mí me llevó a reflexionar, pues porque ustedes conocen mis posturas, ustedes conocen mis ideales, pero no en ningún sitio en la palabra de Dios me comanda a mí por qué partido debo o no debo votar, sino que actúe con buena conciencia. ¿Y qué es buena conciencia? ¿Qué es conciencia? Y leyendo la palabra de Dios encontré algo muy interesante. Y los invito también, ¿verdad?, a que vayan a mi plataforma en Facebook, se llama Derecho y Palabra. Allí tengo ya posteado los diferentes programas en que participo y plataformas donde me expreso. Recientemente estuve en una emisora de radio y ellos pusieron manera como parte importante de su programación una charla que tuvimos sobre precisamente este tema y me llamó poderosamente la atención las reacciones que tuvo él mismo, que personas que han querido escuchar, y nos estamos haciendo una serie de cuestionamientos, porque primero antes de mirar hacia afuera nos tenemos que mirar hacia adentro. Y es que en esa ocasión yo comparto un estudio bíblico que yo realizo en mi casa, en mis momentos de que me separo con Dios, y encontré unas cosas muy interesantes en la palabra de Dios sobre este tema que me llevó a reflexionar y lo quiero compartir con ustedes, pero también está en mi página, en una grabación en Inspira, que hablo sobre este tema también, cuando nuestra conciencia es contraria a la voluntad de Dios, nuestra buena conciencia. Y quiero compartir contigo en el libro de Mateo. El libro de Mateo no habla de cómo María quedó embarazada. Eso lo encontramos en Lucas. Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo y nos lleva inmediatamente luego de la genealogía de Jesucristo, que establece los términos de 14 generaciones en cada etapa, nos lleva a un encuentro de José con el ángel del Señor, donde el ángel del Señor le habla. Y nos dice en Mateo 1, del 18 en adelante, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Vamos a explicar unos términos. Esta semana, hace unas semanas, estuvo el pastor Matías Narváez, licenciado, y habló sobre este término que yo le voy a hablar: desposados. En la cultura judía y en muchas culturas orientales, las personas estaban desposadas, era que se consideraban que estaban casados, pero no con todos los derechos y deberes de los esposos, y estaban en
en ese proceso durante un año antes de irse a vivir con el esposo. No se consumaba el matrimonio, pero se consideraban que estaban casados para propósitos de unos compromisos, y la única manera de romper ese concepto de desposado era mediante el divorcio. Por eso es que ustedes, los que ven películas orientales, notarán que a veces se casan, pero no consuman matrimonio, porque hay un periodo de tiempo donde se tiene que preparar el hogar y un periodo de tiempo que se desarrolla, y en la cultura judía era un año aproximadamente en términos generales. Por eso te dice que estando desposado con María, o sea que se consideraba ya que habían casado, pero no estaba consumado y no era equivalente al matrimonio judío, pero ya habría una obligación legal entre el hombre y la mujer. Dice que antes que se juntasen significa antes de que tuvieran relaciones sexuales, antes de que se consumara el matrimonio, como dice el derecho puertorriqueño, se halló que ella había concebido el Espíritu Santo. Eso significa que ella estaba embarazada. El texto no dice cómo José se entera que María está embarazada. Lo que el texto nos dice, que el ángel del Señor le dice a él: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y fíjense, quiero ir hacia atrás porque nos dice que José era un hombre justo. Les expliqué la costumbre porque se supone que en este caso en particular, al José saber que María estaba embarazada, José o la acusaba y ella era sentencia de muerte, ya tenía que morir, o le solicitaba el divorcio. En ambas instancias iba a ser de público conocimiento que María estaba embarazada y no era de José. ¿Qué hace José, un hombre justo? Miren, de verdad José era extraordinario. Yo me voy en secreto, la abandono y la protejo porque va a surgir que yo soy el malo. Extraordinario el pensamiento de José. Protege la integridad de María, protege su embarazo, y él se echa la culpa como quien dice: yo la abandoné, yo rompí el compromiso, la culpa es mía. ¿Verdad que suena bonito? Qué hombre elegante. Recuerden, José no sabe de dónde vino ese hijo. Obviamente en la cabeza de José, si ella está embarazada, quiere decir que María tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Por tanto, María no era la mujer virtuosa que él tenía. María lo hizo estando ya en un compromiso legal de consumar el matrimonio y juntarse, irse con él. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que es una buena conciencia desde el punto de vista humano. Pero vamos a ver entonces cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es todo lo contrario. José es de la descendencia de David. José es escogido para cuidar a María y cuidar a Jesús. Y viene una orden contra cultura, viene una orden anticultura y viene una orden que le dice que estando pensando en el esto, estando dormido en un sueño, a José Dios le hablaba de esto y él está pensando cómo es la mejor manera de defender a María, cómo es la mejor manera de protegerla. O sea, es un hombre protector, un hombre justo, no quiere que su nombre se dañe. Nosotros diríamos: wow, ese tipo de verdad es un hombre bueno, porque lo que procedía era que la acusara por haber estado embarazada sin haber consumado el matrimonio, no era de otro hombre. Lo justo era que pidiera divorcio, pero él la quiere proteger y el Señor dice: no, José, la voluntad de Dios no es que tú la dejes. La voluntad de Dios es que tú la recibas en tu casa, o sea, que se conviertan en esposos. Por eso es que la palabra dice claramente que José no conoció a María hasta que no tuvo a Jesús. Pero él la recibió en su casa, él la trajo como si el matrimonio se hubiera consumado y le dice: porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y nos dice más: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Un acontecimiento, no vamos a entrar en que el Espíritu Santo lo engendró, eso nos tomaría mucho tiempo de análisis y todavía eso es objeto de debate, pero no hay la menor duda que María es virgen, es embarazada por el Espíritu Santo, concibe del Espíritu Santo y va a dar un hijo.
y ese hijo está profetizado. Y aquí vemos cuando la buena voluntad, la buena conciencia del hombre en sus principios, en su cultura, en su estado de derecho, en lo que él vive, choca con lo profetizado por Dios, choca por lo que está escrito, choca con la voluntad de Dios, y vemos cómo José, la buena conciencia de José, los buenos planes, los buenos sentimientos de José hacia María para protegerla, pasan a un segundo plano porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra, y la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, y sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Y esos planes, humanamente hablando, conforme a nuestra conciencia humana, María debió haber muerto, José la debió haber abandonado, José la va a proteger, pero el Señor le dice, no, José, tú te quedas, la recibes en tu casa y la vas a cuidar a ella y a su hijo. Y ahí yo quiero que tú empieces a evaluar tu conciencia, si es consona con lo que dice la palabra de Dios en estos tiempos, si tu conciencia está sometida a la voluntad de Dios, porque lo que pasó a José cuando hizo el análisis es que José no pudo manejar lo que estaba escrito hasta que el ángel se lo reveló en un sueño. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Miren, nosotros tenemos, volviendo a esta segunda parte, y hablo de la buena conciencia de José, que es contraria a la voluntad de Dios, y el Señor lo corrige y él acepta la corrección, porque la palabra claramente decía que iba a ser una virgen. Usted no sé si se ha puesto a pensar los costos culturales de María de salir embarazada siendo virgen. Nadie lo va a creer, pero José lo creyó. Juan el Bautista, estando en el vientre, reconoce a su Señor, a Jesús en el vientre de María, y se celebra, y su mamá, llena del Espíritu Santo, comienza a alabar a Dios. Hay que estar en el Espíritu para entender que nuestra conciencia está sometida a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde surge nuestra conciencia? Vamos a Génesis. El hombre se comió la fruta del bien y del mal y empezó a determinar lo que es bueno y es malo. Y lo primero que determinó fue que estaba desnudo. Lo segundo que determinó fue que se tenía que esconder de Dios. Y lo tercero que hizo fue le echó la culpa a Dios y le dijo, la mujer que tú me diste. Nuestra conciencia nos pone en enfrentamiento con Dios y Dios nos dice, ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Quién le está enseñando a nuestra conciencia lo que es bueno y es malo? Dice la palabra de Dios que nuestra conciencia nos acusa. Por eso es que cuando está la mujer sorprendida en adulterio, Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tú no puedes acusar a una persona partiendo de la premisa que tú no eres un ser restaurado, que nosotros todos somos pecadores. Uno de los problemas que tenemos cuando nacemos en la iglesia es que no entendemos que si no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, conforme dice la palabra, nosotros vamos al mismo sitio que un asesino, que un adúltero, que un ladrón, que un fornicario, que un apóstata, porque todos hemos nacido en pecado. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos. Pero el sacrificio de Jesucristo, cuando usted lo acepta, pasamos de muerte a vida. Pero la palabra dice que aquel que no acepta a Jesús es condenado. Y no podemos olvidar que si no aceptas a Jesús, eres condenado. Entonces, ¿qué sucede? Que la palabra nos dice que Adán es alma vivificante, es alma, pero Jesús es espíritu vivificante. Adán, el primer ser viviente, Jesús, espíritu vivificante. En Jesús se restaura la relación de Dios con el hombre. Por ende, ¿dónde nosotros tenemos que ir? La conciencia humana nace de un acto de desobediencia. La conciencia humana está llena de elementos culturales, de nuestras propias conclusiones. Miren, vamos a ir con calma. Hay culturas donde el sacrificio de primogénito era bueno.
pero al Señor no le agrada. ¿Qué dice el Señor? Desde antes que nacieses te conocí y tu embrión vieron mis ojos. Ahí usted tiene el concepto de vida. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice, dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora mismo nosotros tenemos una cultura pro-abortista en los Estados Unidos que entienden que eso es lo correcto y tenemos una cultura que cree en la vida del niño o la niña que está en el vientre de la madre desde el primer día y tenemos en la cultura gente que piensa que debe haber unas medidas, unas consideraciones. Pero si nosotros somos honestos, cuando Jesús nace, lo que hacen es que asesinan un montón de niños. O sea que nosotros estamos llamados aquí para ver cuál es el concepto bíblico. Y nosotros tenemos que Moisés fue protegido para no morir porque estaban matando a todos los niños varones. O sea que vemos en la Biblia matanza de niños y nosotros tenemos que poner, vamos a defender los niños, vamos a asumir el riesgo. La pregunta es, ¿realmente los estamos defendiendo o simplemente estamos en el foro político, en el foro legal peleando? Pero nuestros niños, ¿los estamos protegiendo? ¿Los estamos defendiendo? Cada uno que se dé su propia respuesta. Por tanto, si nuestra mente está llena de elementos culturales, porque ustedes creen que la Biblia nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Miren, la conciencia aparece por primera vez en la Biblia en el Salmo 16:7 y es cuestionable porque algunos dicen mente, pero algunas versiones recientes, que es la más precisa, nos dicen lo siguiente: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Quién le enseña la conciencia? El Señor. ¿Cómo? A través de su palabra. Tus principios, ¿de dónde vienen? Saben que yo soy uno de los que siempre he establecido y fui uno de los primeros que desde 2020 dije que ser conservador no era necesariamente ser cristiano, y ahora tenemos gente que dice que los cristianos pueden ser liberales. Cuando está diciendo que los cristianos pueden ser liberales, hay que preguntarle en qué área, porque si es en el área moral, si es en el área de la vida, entonces usted tiene que preguntarse, ¿realmente ese cristiano sirve a Dios conforme a la palabra de Dios o ha puesto sus propios criterios sobre la palabra de Dios? Y para eso quiero ayudarte con unos versículos. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué tenían las 10 vírgenes en su mano? Lámparas. Unas fueron prudentes y tenían provisión de aceite. Otras no tenían provisión de aceite. Y cuando fueron a buscar el aceite que le faltaba, porque entonces la imprudente le dice al prudente, dame tu aceite. Mire, no entregues tu aceite, ese aceite lo trabajaste tú, para estar preparado para cuando Cristo venga a buscar su novia, que es la iglesia. Dice que esta lámpara prendida, lámpara es a mis pies tu palabra, es lo que el Señor nos está pidiendo, porque el Señor nos pide a nosotros que seamos luz en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo se consigue eso? Miren, vamos al Salmo 25:4. ¿Qué nos dice el Salmo 25:4? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Y ahí está la clave. Fíjense que José estaba pensando, pero José no había ido a la palabra. José no podía, no sabemos cómo José lo supo, pero José no pudo imaginar que María era virgen. El ángel de Jehová se lo dice, e inmediatamente el ángel le habla a Jehová, a José, y le enseña el camino, que se lo muestra. Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, vino el ángel, le habló a los sueños, le dijo, o sea, que el ángel de Jehová le mostró el camino que quería que caminara. Le enseñó la senda y él dijo, lámpara es a mis pies el mensaje que tú has dado, y obedeció. ¿Estás allí? Las decisiones, los señalamientos, los juicios que estás emitiendo, ¿son conforme a la palabra de Dios o son conforme a tu conciencia, que consideras que es lo correcto y adecuado, y estás señalando con el dedo y se te olvida? Si estás libre de pecado, tira la primera piedra. Mire, nosotros podemos juzgar y hay una regla, haremos un programa sobre ese particular, pero es con justo juicio.
La gente cita a los que dicen no puedo juzgar, pero no citan los que dicen puedo juzgar. Porque Pablo dice, tengo buena conciencia. Pero ¿por qué Pablo puede decir que tiene buena conciencia? Porque Pablo estaba sometido a la palabra de Dios. Y fíjense, solamente una vez encontramos el término conciencia. Para el judío esto no era problema, porque para el hebreo, para el judío, realmente la conciencia era conforme al mandato de Dios. Por eso tenía la ley. Por eso Pablo dice, la ley todo lo encierra en pecado. Cuando Dios da la ley, lo que nos está diciendo es dónde y cómo tú tienes que pensar para que pienses conforme al corazón de Dios y te vaya bien. No es para que te pongas una camisa de fuerza, es para que te vaya bien. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la palabra conciencia se usa aproximadamente 30 veces y nos enseña a cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Nos acusa, nos detiene, nos da razonamientos. La palabra de Dios nos guía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y quiero leer esto porque esto es bien importante, que cuando tú empiezas a usar tu propia conciencia para llegar a conclusiones de cosas que son del espíritu, tú estás en la carne. Y allí, cuando lea esto, quiero terminar dando unos ejemplos de unos siervos del Señor. Nos dice 1 Timoteo 4, el 1 al 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos... No, espérese que estoy leyendo la que no, estoy leyendo Tesalonicense y es 1 de Timoteo. Les pido disculpas. Vamos a leerlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Lo voy a dejar hasta ahí porque estamos hablando de conciencia, lea el resto. ¿Pero qué? Estamos escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, porque la que nos dice el Señor es que busquemos en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muéstrame, oh Señor, entonces tu camino, enséñame tu senda para yo poder hacer como José, no llevarme por mi conciencia, bueno, lo que yo considero bueno y razonable, sino guiarme por lo que dice la palabra de Dios. No te vayas, continuamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Miren, ¿y cómo sabemos que nuestra conciencia es consono con la palabra de Dios? Miren, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de eso. Yo les voy a hablar bien claro. Moisés fue un asesino. El Señor lo llamó y lo usó para libertar a su pueblo. Pablo fue un asesino. Guardó las ropas del mártir. El primer mártir de la iglesia, Pablo guardó la ropa de los que lo apedreaban. El Señor le habló y Pablo se sometió. Moisés, Dios le habló y Moisés obedeció. Cada uno tuvo sus procesos. Pero hay uno bien interesante que se acuesta con una mujer que no es su esposa, que cuando sale embarazada, como su marido está, lo pone frente a la puerta para que lo maten. Lo matan y él esconde que embarazó esa mujer, que era la única ovejita que tenía ese soldado que le servía. Y viene el profeta y le cuenta una historia a ese hombre. Y ese hombre dice, el que hizo eso es digno de morir. Y el profeta le dice al rey David, ese hombre eres tú. La lujuria, la fornicación, el adulterio, el pecado, endurecieron el corazón de David. Pero ahí puedes entender cuando dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque cuando Dios confronta a David con el profeta, cae y le confiesa, yo he pecado contra Dios.
El Señor le dice, por cuanto tú conocías y has avergonzado mi nombre, me llevo a tu hijo. David sabía el secreto de la adoración y de la oración y clamó, pero Dios se llevó a su hijo, como le dijo. No logró mover la mano de Dios con la oración, porque esa no era la voluntad de Dios, porque él tenía unos mandatos específicos. Y cuando todos pensaron que David se enterara que su hijo murió, se iba a hacer el canto. David se levantó, yo te veré. Dios es justo, porque un corazón conforme al corazón de Dios, en su conciencia de hombre de Dios, David reconoció que su castigo, que su disciplina era justa y conforme al corazón de Dios. Por tanto, coge los principios que tienes en tu conciencia, vete a la palabra de Dios y determina si es necesario que la sangre de Cristo lave tu conciencia, porque el camino que tomaste o el camino que piensas tomar no es conforme a la palabra de Dios. Y lo que te estoy invitando en este último momento es que vayas a la palabra de Dios y determines los tiempos que nos han tocado vivir y que es Dios quien pone y quita su gente en los lugares que Él escoge y no eres tú, no es tu conciencia, y que ninguno de nosotros puede imponer su conciencia sobre la del otro, sino que a través de la palabra podemos trabajar unidos, porque Dios llamó a su iglesia para deshacer las obras del diablo y salvar lo que se había perdido. Y nosotros trabajamos para que ese evangelio pueda ser predicado, y para que el pecador se arrepienta, tiene que haber el poder del Espíritu Santo. No necesitamos poder político para predicar el evangelio y salvar nuestra tierra. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.